¿Todo esto qué nos quiere decir o qué podemos sacar de todo esto? Que el futuro, al menos hasta el año 2060, hay varios estudios sobre esto, es bastante gris en cuanto a evolución la evolución del PIB per cápita en los países en general y en España en particular. Y esto, claro, evidentemente está vinculado con los salarios. Aquí tienen ustedes el salario medio en Europa. El salario medio en Europa lo tienen ustedes aquí abajo en un cuadradito, es 24 euros por hora. Es el salario medio. Ahora ya sé lo que estarán pensando, que no es un término, el medio, totalmente científico, no lo es, pero es muy gráfico. Además, para hacer comparaciones va muy bien. El salario medio en Europa es de 24 euros por hora. Bien, ustedes pueden ver aquí los distintos salarios medios de una serie de países. Noruega 41, Suecia 26 y España realmente está muy atrás. Comparen, por ejemplo, con los 28, más de 28 que tiene Francia, o incluso está por delante Italia, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir un salario medio bajo? Un salario medio bajo quiere decir, evidentemente, una capacidad de consumo. Ahí en consumo meto todo, alquileres, etcétera, etcétera, ¿no? Coches, televisiones por plasma, etcétera, etcétera, ¿no? Meto eso, o sea, un consumo bajo, pero a la vez un salario bajo significa un nivel de impuestos bajo y un nivel de cotizaciones sociales baja, con lo cual significa que el Estado va a tener recursos bajos. Es decir, el Estado francés, bueno, esto no hay que hacer muchos estudios, ¿no? El Estado francés tiene más recursos que el Estado español, punto, no hay más. Bien. Esto no quiere decir nada de cómo se gastan estos recursos, por favor, ¿eh? No. Me refiero a nivel de recursos. Ahora, claro, pregunta, ¿por qué en España el salario medio es muy bajo? Porque la productividad es muy baja. El salario medio siempre tiene que estar vinculado con la productividad. La productividad es muy baja, el salario tiene que ser muy bajo. Como estamos hablando en términos medios, o la ventaja de hablar en términos medios, es que los casos en los que el salario medio es alto se compensan con los casos en los que el salario medio es muy bajo. Bien, este mapa, también podríamos estar hablando mucho rato de él, pero este gráfico nos tiene que invitar a reflexionar. Yo he visto que algunos de ustedes hacían una fotografía de este gráfico. Háganle una foto y luego se la piensan, porque es para meditar, realmente es para meditar. ¿Ya está la foto? ¿Sí? Luego la meditan. Bien, hemos hablado de consumo, vamos a pasar a ahorro. Pero claro, un salario, una remuneración se consume o se ahorra, y luego una vez ahorrada se invierte o se deja en un depósito o se va a un gestor de fondos o lo que sea. Bien, ustedes habrán oído que el gobierno, porque estas cosas siempre las dicen los políticos, el gobierno dice que en España se ahorra mucho. La tasa de ahorro en España es muy alta. Bueno, vamos a ver quién ahorra en España. En primer lugar, tienen ustedes a la izquierda el ahorro según edad. O sea, ¿quién ahorra en España? Ahorra en España las personas entre 50 y 64 años y las personas de más de 65 años. Personas, evidentemente, cuya tasa de consumo, su propensión marginal al consumo, hablando con propiedad, es baja o es más baja. ¿Y quién ahorra en España? Gráfico de la derecha. Aquí tenemos dividida la renta en cuartiles. O sea, es decir, el primer cuartil sería
el primer 25%, el segundo cuartil del 25 al 50%, el tercer cuartil del 25 al 75% y el cuarto cuartil del 75 al 100%. ¿Quién ahorra en España? Pues las personas de clase media alta o media alta y los ricos. Son los que ahorran en España. El primer y segundo cuartil no ahorra, al contrario, el primer cuartil incluso desahorra. Es decir, cuando se dice que en España el ahorro está creciendo, lo que no se cuenta es esto, es que está creciendo en unos sectores muy concretos de la población. Ustedes recordarán que cuando la pandemia, cuando el virus, se empezó a decir que se estaba generando una cantidad tremenda de ahorro. Bien, el Banco de España publicó un estudio después de la pandemia y en el estudio quedaba clarísimo que el 60% del ahorro que se produjo durante la pandemia fue a parar al 20% de las familias. 60% del ahorro, 20% de las familias. Bueno, de alguna forma esa dinámica ha continuado. Claro, el ahorro, ahora no vamos a hablar si es bueno o es malo. Lo que pasa es que esta forma de distribución del ahorro nos está hablando, evidentemente, de una distribución de la riqueza pues, muy particular. Seguimos. Población mayor de 65 años en relación a la población entre 15 y 64 años, que es la población activa. Es decir, de alguna forma, en este gráfico está recogida la población, lo que voy a decir no es correcto, pero ya me entienden, la población pensionista sobre la población activa. Ahora alguno me dirá, pero puede estar parada, ya, sí, ya. Pero una persona que está desempleada es susceptible de que vuelva a estar ocupada. Insisto, este gráfico lo que nos indica es la población pensionista en relación con la población activa, con la población que puede trabajar. Lo mismo, el rombito es el año 2011, la estrellita es el año 2030 y la barra es el año 2060. Bien, fíjense ustedes lo que pasa. En el año 2011 había una progresión más o menos homogénea de esta relación. Los rombitos llevan una curva creciente homogénea. En Japón, por ejemplo, había muchas más personas que en Arabia Saudí. Bueno, pues vale. Ya sabemos que Japón es un país con una esperanza de vida muy alta, etcétera, etcétera. En el año 2030 esto ya va a cambiar. Bueno, de hecho ya está cambiando. Fíjense que la distribución de las estrellas no es constante, no forma una línea, es muy dispersa. Y en el año 2060 la dispersión es absolutamente brutal. Bien, con una flecha está señalada España. Fíjense lo que pasa en España. En España se supone que la esperanza de vida va a seguir siendo alta. Hay otros países que nos van a ganar, por ejemplo, Polonia, que la tenía por detrás que España. La esperanza de vida de esta relación, me refiero, va a aumentar. Quiere decir que España, al tener una barra muy alta, suena macabro lo que voy a decir, al tener una barra muy alta, quiere decir que la carga en pensiones va a ser muy, muy elevada. Pensiones, gasto sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Y ustedes ya saben que la mayor parte del gasto sanitario lo consume una persona cuando tiene más de 65 años. Es decir, que esto no hace más que confirmar lo que comentábamos antes de problemas para el Estado en cuanto al gasto público. Y aquí tienen ustedes el gasto proyectado asociado al envejecimiento en Europa en el año 2022 y en el año 2070. Ya se están haciendo estudios para el año 2070. Lo importante, el primero es España. Lo importante no es que en el año 2070 el gasto total en España vaya a ser del 23,8% del PIB. Esto da igual.
Si es el 22, pues ya vale, porque lo importante es la tendencia. Fíjense lo que pasa. Insisto, gasto proyectado asociado al envejecimiento. Tenemos una serie de países, tenemos la primera columna es el gasto en pensiones. Esto quiere decir que en España en el año 2022 el 13,1% del PIB, del Producto Interior Bruto, se gastó en pensiones y el 5,9% del Producto Interior Bruto se gastó en cuidados. ¿Qué cuidados? Aquí cabe todo. Cuidados por la dependencia, todo está metido ahí. Lo cual da un total del 19%. Es decir que hoy en España, bueno, el año 2022, pero hoy en España prácticamente, un euro de cada 5 se está gastando en pensiones y en cuidados para las personas mayores. ¿Vale? Bien, pues en el año 2070 se estima que en España el 16,7% del Producto Interior Bruto se va a gastar en pensiones, vamos a pasar del 13,1 al 16,7 y que el gasto en cuidados va a ser del 7,1, en total el 23,8, es decir, casi un euro de cada 4. Y bueno, aquí tienen ustedes una serie de países, ¿no? Austria también lo tiene muy alto, un ratio muy alto, Francia tiene un ratio muy alto, la eurozona en general tiene un ratio alto, etcétera, etcétera. Es decir, son todos los países que tienen un nivel de protección social evidentemente elevado. Bien, yo creo que en este momento no es el momento de entrar a discutir o a hablar sobre este cuadro. Yo solamente, el gráfico solamente lo he puesto para llevar a una reflexión. ¿Va a poder el Estado hacer frente a este nivel de gasto? O sea, pero cuidado, esta pregunta la estamos haciendo aquí, en Barcelona, Cataluña, España, pero es que estoy convencido que si en Viena en este momento hay una conferencia como esta, parecida a esta pregunta también se la estarán haciendo. Es decir, ¿el Estado austríaco podrá dedicar este nivel de gasto a pensiones y cuidados? Y ya para terminar esta visión general, tienen ustedes un estudio llevado hasta el 2060 de la evolución de afiliados a la Seguridad Social en España, pensiones, no pensionistas, pensiones. Ya saben ustedes que una persona puede estar cobrando más de una pensión. Pensiones y afiliados por pensión. Bueno, yo creo que lo más interesante es ir al número de afiliados por pensión, que es la escala derecha y que es la línea roja. Fíjense ustedes que a partir del año 2013, 14, 15, es decir, ya hemos pasado esa fase, el número de afiliados por pensión empieza a caer. Por favor, esto solo es número. Es decir, hemos pasado de 2,2 se espera, se estima, se cree que se pasará a 1,2 afiliados por pensión. Esto es absolutamente insostenible. Se estima que lo ideal es que haya por cada pensionista 2,4, 2,5 afiliados. O sea, esta situación es insostenible, pero es que hay un problema adicional. Claro, si decimos que en el año 2070 va a haber 1,2 afiliados por pensión, claro, no es lo mismo que este 1,2 afiliados tenga una remuneración anual de 200.000 euros que la tenga de 25.000, ¿verdad? ¿Verdad que no es igual? Entonces,
¿qué es lo que le pasa a España? Lo que le pasa a España es que, al margen de que tiene un nivel de desempleo muy alto, el empleo que tiene es un empleo que en su mayoría tiene un nivel salarial medio bajo. Recuerden cuando hemos hablado de los niveles salariales, ¿no? ¿Se acuerdan del gráfico aquel que les he dicho que hiciera una foto? Pues eso. Entonces, a partir de aquí, quiere decir que ese nivel salarial bajo da lugar a una cotización social baja. Bien. En todo esto, llegados a este punto, ¿qué puede hacer la gente, la población? No estoy hablando qué puede hacer la señora Ana Patricia Botín. La señora Ana Patricia Botín tiene muy claro lo que tiene que hacer y además tiene un grupo de asesores que la asesorará muy bien y tiene muy claro cuál va a ser su evolución económica. Y me alegro muchísimo por la señora Ana Patricia Botín. No. Lo que me refiero es el hombre de la calle, la persona de la calle, lo que en inglés se dice people on the street. ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Qué puede hacer esta persona? Bien, estamos llegando a un punto, y esto, por favor, tenemos que concienciarnos de esto. El modelo de protección social, este que hemos conocido, se está acabando. Se está acabando tal y como lo hemos conocido y tal y como lo hemos entendido. O sea, modelo de protección social, yo les recuerdo que es sanidad universal, pública y universal, privada la que quieran, pero una sanidad pública universal financiada con impuestos, pensiones de jubilación, al margen la gente puede tener todos los planes de pensiones privados que quiera, pensiones de jubilación pagadas con cotizaciones sociales, protección en el desempleo, pagado también con dinero público, enseñanza completa hasta la edad legal, pagada también con impuestos, al margen de todos los colegios privados que quiera haber, y subsidios y subvenciones varias, como pueden ser, por ejemplo, becas. Bien, el modelo de protección social que hemos vivido ha consistido en esto. Bueno, pues este modelo se está acabando. ¿Por qué se está acabando? En primer lugar, porque no se dan las necesidades que motivaron su puesta en marcha. ¿Cuáles fueron esas necesidades? Dicho en muy pocas palabras, comprar la paz social. Tengan ustedes en cuenta que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, casi el 60% de la población francesa era socialista y casi el 65% de la italiana. No el socialismo de ahora, no, otro socialismo. Había una miseria brutal. En Alemania, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, habían estado a esto de tener una revolución bolchevique. A esto estuvieron. Entonces, acabada la Segunda Guerra Mundial y con la miseria tan brutal que había en Europa, los estados, y juntamente con las grandes empresas, llegaron a la conclusión de que había que ofrecer algo a la población para, en primer lugar, que tuvieran confianza y, en segundo lugar, que estuvieran calmadas. Y se puso en marcha el modelo de protección social. Que además el modelo de protección social tiene una gran ventaja y es que se va realimentando. Cuidado, si se va realimentando si se dan una serie de circunstancias. Bueno, pues el modelo de protección se está acabando porque ya no se cumplen los factores, los supuestos que hicieron posible la puesta en marcha del modelo de protección social. ¿Qué supuestos fueron estos? 3. Primero, pleno empleo del factor trabajo. Pleno empleo es pleno empleo, No lo que se están inventando ahora de que el 6% de paro es pleno empleo. No. Pleno empleo absoluto del factor trabajo. Segundo, salarios crecientes y siempre indexados a la inflación. Siempre. Y tercero, crecimiento continuado. Esos 3 factores ya no se dan. Entonces, claro, si esos 3 factores ya no se dan, lo que sucede es que el Estado no tiene recursos para hacer frente a este modelo de protección social. Esto que yo les comento ahora, estas 3 condiciones, esto ya lo dijo el inventor del modelo de protección social, que fue Lord Beveridge.
Lord Beveridge escribió un informe que es el que sobre el que se basó el modelo de protección social, pero luego después escribió otro que lo taparon, fue tapado absolutamente, arrinconado, metido en el último estante de la última biblioteca, en el que decía estas tres cosas que yo les acabo de decir ahora. Bueno, pues durante una serie de años se han cumplido y ya no se cumplen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que sistémicamente ya no es necesario. Es decir, en el año 1965, el modelo de protección social era necesario para comprar la paz social, etcétera, etcétera. Hoy en día, como el crecimiento se ha sustituido por la productividad, ya no es sistémicamente necesario el modelo de protección social. Vamos a detenernos 3 segundos en esto. ¿Por qué digo que se ha sustituido el crecimiento por la productividad y que no es necesario el modelo de protección social? Bien, en la época en la que el crecimiento fue el caballo de batalla del modelo económico, años 50, 60 y prácticamente todos los años 70, es decir, estos 30 años, claro que la productividad era importante, pero entendida como mejora de la productividad supone producir más. ¿Qué quiero decir? Si una empresa tiene 100 trabajadores y está fabricando 1000, si pasa a tener 2000 o 200 trabajadores y fabrica 4000, ¿vale? La productividad ha aumentado, el número de trabajadores ha aumentado y la producción ha aumentado. Genial, ¿vale? Pero hoy la productividad ya no se mide así. Hoy la productividad, como se mide, como se entiende, y háganme caso, se entiende así, es una empresa tiene 10 trabajadores y está fabricando 1000. La productividad es 100, ¿verdad? ¿Sí? 1000 entre 10, 100. Vale. Pues el objetivo es, si mañana hay que fabricar 2000, fabriquemos 2000. Si hay que fabricar solo 500, 500. Pero con un solo trabajador, o con 0. Así se entiende la productividad. Es decir, la productividad ya no está vinculada al crecimiento. En consecuencia, como ya no está vinculada al crecimiento, ya no es sistémicamente necesario mantener el modelo de protección social. Ni, por otra parte, nos hemos cansado de ver en el rato en el que yo llevo hablando, que no es económicamente sostenible. Claro, ahora ustedes estarán pensando, bueno, pero también se ha dicho que hay razones ideológicas para eliminar el modelo de protección social. Yo personalmente no lo creo. No creo que haya razones ideológicas. Yo creo que las razones ideológicas se le han puesto, es como un barniz que se le ha puesto a una serie de razones que son exclusivamente económicas para explicar algo que no tiene explicación. Bien,